Después que el mundo del deporte motor tomó conciencia de la década de los 60 y 70, la seguridad siguió siendo un problema importante en la Fórmula 1, con 10 pilotos perdiendo la vida en los 70s, al igual que en la década anterior. Lejos de resolverse el problema, la pregunta parecía aún más importante, porque desde 1973 los grandes premios se transmitieron por televisión y el público vio morir a los pilotos en vivo. Y la máxima categoría sabía que a pesar de la imagen que podía generar esto de los pilotos como potenciales héroes, era claro que no era posible continuar en esta dirección. Habiendo realizado muchos ajustes en los circuitos, en las infraestructuras, en el entrenamiento de los oficiales y rescatistas, pero también en el equipamiento obligatorio de los pilotos, la Fórmula 1 se dio cuenta que sus monoplazas se habían vuelto demasiado rápidos y anacrónicos. Si bien se introdujeron muchas modificaciones durante los 10 años anteriores, la evaluación al momento de ingresar a los años 80 no era atractiva. La Fórmula 1 todavía era demasiado mortal, con un piloto promedio por año perdiendo la vida. Queriendo estar a la vanguardia del automovilismo, tuvo que demostrar que era consciente del problema y puso en práctica una nueva serie de medidas destinadas a salvar vidas, pero también para tratar lesiones ante accidentes graves. La FISA, Federación Internacional del Deporte Motor, la rama del automovilismo de la FIA, golpeó fuertemente en 1981 al prohibir un concepto revolucionario llevado por Lotus a los Estados Unidos. Se supone que el Lotus 88 con doble chasis generaba una carga fenomenal, permitiendo generar el efecto suelo. Colin Chapman trató de eludir una vieja reglamentación con su sistema ingenioso, pero fue inmediatamente prohibido y el auto ni siquiera compitió en una carrera. Gordon Murray había intentado otra estrategia 2 años antes, instalando un ventilador en la parte trasera del Brabham BT46B, que también fue prohibido en muy poco tiempo por la FISA. Por lo tanto, el final del efecto suelo se observó a principios de la década, no sin un conflicto entre FOCA, la asociación de equipos, y la FISA presidida por Jean-Marc Balestre. Sin embargo, las acciones a gran escala de Balestre y su intransigencia en materia de seguridad todavía lo convierte en uno de los mejores arquitectos del progreso en este tema de la Fórmula 1 hoy en día, y en ese momento lo volvieron en un líder muy respetado por los pilotos. 1981 arrancó con el genio de John Barnard introduciendo la fibra de carbono en la máxima categoría, siendo el McLaren MP4-1 el primer monoplaza de Fórmula 1 en utilizar un chasis monocasco fabricado completamente con compuesto de fibra de carbono, un concepto hoy en día omnipresente. Además, a partir de este año, todas las pistas debían tener un centro médico permanente que contara con todos los servicios de un pequeño hospital. Al año siguiente se extiende la célula de supervivencia hasta la zona de los pies del piloto. Durante estos años, otro punto que preocupaba a principios de los 80 era el de los motores turbo. Al igual que en los rallies, donde se terminaron prohibiendo los vehículos del grupo B, Balestre persiguió la velocidad, y la categoría reina adoptó una serie de medidas para reducir la potencia del motor y el rendimiento de los monoplazas en la primera mitad de la década del 80, especialmente después de la muerte de Gilles Villeneuve en Zolder en 1982. Lo primero fue reducir el peso de la Fórmula 1 pasando de 585 a 540 kilos en 2 años, mientras que la capacidad de los tanques también se vio mermada, y en 1984 se decidió que el tanque de gasolina debía ubicarse entre el piloto y el motor, mientras que un año más tarde se empezaron a realizar los crash tests, una serie de pruebas de choque las cuales el monoplaza debía superar para ser apto para competir. A partir del año 1986, tras la muerte de Elio De Angelis, la FIA estableció la presencia de un inspector médico y un helicóptero listo para despegar en caso de una emergencia médica durante todo el fin de semana, mientras que para el otro año, la FIA creó reglamento para los circuitos no permanentes o callejeros. En la temporada 1988 se reguló que los tanques de gasolina debían pasar las pruebas de impacto, y los pies del piloto tenían que estar detrás del eje frontal, después de numerosos accidentes que resultaron en lesiones graves en las piernas, como el de Jack Laffite en Branch. A su vez, la FIA designó un director de carreras permanente, mientras que las posiciones de la parrilla de salida estaban un poco más separadas, con 16 metros de longitud entre los autos. Durante este año también, tras el dominio del McLaren MP4-4 con un motor Honda Turbo, a pesar de que se habían reglamentado diferentes medidas para limitar los motores turbo, favoreciendo a los atmosféricos, que habían visto su regreso en la segunda parte de la década, la FIA admitió la derrota y entendió que solo una alternativa era posible. Los motores turbo quedaban prohibidos, y los monoplazas debían estar equipados con bloques atmosféricos de 3.500 centímetros cúbicos de desplazamiento, mientras que el peso mínimo de los monoplazas se estableció en 500 kilos. Con la aparición del fondo plano que marcó el final del efecto suelo y el cierre de la era turbo, la Fórmula 1 esperaba haber encontrado una base de trabajo sólida para la siguiente década, que apuntaba a centrarse en nuevas medidas que se inclinaran hacia mejorar la seguridad.
Para cerrar la década se estableció que las barreras de seguridad en pista debían medir por lo menos 1 metro de altura, mientras que la barrera de boxes debía de ser de al menos 1.35 metros. Y por último, aparecieron las pruebas sorpresa de antidoping por parte de la federación, las cuales los pilotos debían aprobar, de lo contrario serían suspendidos. La década de 1980 vio el número de pilotos fallecidos a 4, reduciéndose a más de la mitad que en la década anterior. A principios de los 90 ya no se trataba de reducir la velocidad de los monoplazas, sino de hacerlos más seguros para los pilotos. En 1990 el volante se modificó para tener la capacidad de retirarlos más rápido, y los retrovisores se ampliaron para que los pilotos tuvieran una mejor comprensión de su entorno. También se impusieron ejercicios de extracción obligatorios para cada piloto, con la obligación de abandonar el habitáculo en 5 segundos, y la obligación también de tomar cursos de rescate en pista. Al año siguiente, los crash tests involucran más parte del coche, el roll bar, los cinturones de seguridad y la célula de supervivencia, teniendo que pasar diferentes pruebas. En 1992, siguiendo el ejemplo de lo que se había hecho durante muchos años en Estados Unidos, la Fórmula 1 finalmente adoptó el auto de seguridad, cuya función era neutralizar las carreras durante incidentes cuya resolución ponía en peligro a los oficiales o los pilotos involucrados, y este se estandarizó al año siguiente, donde además la máxima categoría realizó varias modificaciones, empezando por reducir la altura del alerón trasero y se aumentó la distancia del alerón delantero al piso, mientras que la circunferencia de los volantes se redujo. Por último, se eliminaron las mezclas exóticas de combustible. 1994 fue otro año de muchos cambios, empezando por la eliminación de las ayudas de manejo como el control de tracción, el ABS, el sistema de potencia de frenado asistido, la transmisión automática y las suspensiones activas, el cual fue un tema muy controvertido con el revolucionario Williams FW15C. A partir de esta temporada, todos los miembros del equipo que intervenían en la parada en pits debían portar ropa ignífuga, mientras que la velocidad en el pit se redujo a 80 km por hora durante las prácticas y a 120 en carrera. Se realizaban pruebas a las barreras de neumáticos en el circuito, las cuales tenían el objetivo de reducir la velocidad de los monoplazas antes de los impactos contra los muros de hormigón. Estas debían además cumplir con un cinturón de goma para evitar su colapso y por último se estandarizó la producción de cascos. Desafortunadamente, en un solo fin de semana, en el fatídico Gran Premio de Imola, se demostraría que todos estos esfuerzos no eran suficientes. Por primera vez en 8 años, e incluso 12 durante un fin de semana de carrera, la Fórmula 1 estaba de luto por la muerte de Roland Ratzenberger el sábado en clasificación y Ayrton Senna al día siguiente durante la carrera. Estos dos accidentes mostraron que las curvas también debían ser consideradas para mejorar la seguridad, pero también llevado a que se pusieron mayor esfuerzo en las cabinas de los pilotos. A pesar de que esas dos tragedias son las más recordadas de ese fin de semana, hubo otras como la pérdida de una rueda en boxes que hirió a un mecánico, un choque al inicio que puso en riesgo a los espectadores y también las graves heridas sufridas por Rubén Barrichello el viernes luego de que su monoplaza despegó. 2 semanas después, el paddock se dirigió a Mónaco, donde la emoción se mantenía a flor de piel después de los accidentes fatales en Imola. El accidente de Karl Wedlinger en la salida del túnel, que dejó al austríaco en un estado de coma, arrojó un viento de pánico en la categoría, que luego reaccionó con medidas drásticas para las siguientes temporadas, pero también para las carreras restantes. Por ejemplo, en España y Canadá se instalaron chicanas artificiales en las secciones más rápidas que se consideraban demasiado peligrosas, por lo que los 2 fines de semana transcurrieron sin grandes problemas. Y por esto la FIA decidió extender la experiencia y colocar una chicana Neo Rouge en Spa-Francorchamps. Muchos puristas clamaron e hicieron un escándalo, pero pocos observadores fueron conscientes de los cambios que se estaban gestando detrás de escena, ya que la FIA había designado a un grupo de expertos para que desarrollen nuevas tecnologías que vuelvan a la Fórmula 1 más segura, usando por primera vez el análisis por computadora para identificar 27 curvas en especial que eran potencialmente peligrosas. Al año siguiente, el área de protección de la cabeza del piloto alrededor del cockpit se vio aumentada de 80 a 400 cm². El chasis debía exceder en 30 centímetros la ubicación de los pies de los pilotos contra 15 previamente, mientras que las pruebas de impacto se hicieron más estrictas en la parte delantera, cuya deformación no debía ir más allá del morro del monoplaza. Por último, fue este el año en el que aparecieron las primeras pruebas de choque lateral, al igual que el requisito de un sistema de irrupción neutral cuando el motor se detuviera. En 1996 y en respuesta a los accidentes de 1994, la Fórmula 1 colocó injertos de alta protección alrededor de las cabezas de los pilotos.
Esto fue aún más bienvenido dado que Leto y Alesi se lesionaron el cuello en 1994 y que Mika Häkkinen fue víctima de un grave accidente al final de la temporada de 1995 debido a esta falta de protección. Además, las narices de los monoplazas ya no debían ser afiladas como fue la del McLaren del año anterior. En los circuitos hubo una gran revolución con la estandarización de los bordillos suavizados para evitar que los autos despegaran y la modificación profunda de varias curvas, incluidas la de Tamburello y Tosa en Imola. Además, la FIA quería supervisar todas las pistas privadas y creó regulaciones estrictas para estas sesiones al tiempo que estandarizó los procedimientos relacionados con el auto de seguridad y el auto médico. Para 1997, la FIA instaló en los coches las cajas negras, conocidos también como ADR, por sus siglas en inglés de Accident Data Recorder. La función que cumplían era la de recopilar información para analizar los accidentes con mayor precisión. Un año después, se redujo el ancho del coche de 2 a 1.8 metros. Además, se estandarizó que el piloto debe ser capaz de quitar el volante, salir del cockpit y volver a poner el volante en menos de 10 segundos. Los espejos retrovisores pasaron a medir 12 por 5 centímetros. Y por último, la llegada de neumáticos con ranuras, algo controvertido porque en apariencia eran poco atractivos, pero ayudaban a reducir el agarre y por lo tanto la velocidad de curva. Para la última temporada de la Fórmula 1 del milenio se determinó que las llantas debían estar amarradas al chasis por medio de unos retenedores para evitar que salgan volando del monoplaza en caso de accidente. Además, el asiento y el conductor deben poderse sacar en conjunto para evitar agravar una lesión en la espalda. Por otro lado, en cada carrera debía haber un coche para el médico del circuito y 4 vehículos de rescate con equipamientos médicos, y se empezaron a ver las escapatorias de grava cambiadas por asfalto, mientras que los rieles de seguridad y los muros de boxes por fin fueron sometidos a una norma. Los 90 vieron solo a 2 pilotos fallecidos. Casualmente, los dos perdieron la vida el mismo fin de semana, en el fatídico Gran Premio de Imola de 1994, como ya dijimos anteriormente. Mucho se ha comentado y dicho al respecto que la lesión aprendida tras ese fin de semana replanteó muchas cosas y cambió el deporte motor profundamente, contribuyendo a salvar muchas vidas desde entonces. Pero como ocurre a menudo, la historia se pondría al día con esta buena voluntad y la década de 2000 comenzaría con accidentes fatales que afectaron al personal en los circuitos, demostrando que aún quedaba trabajo por hacer. Y hasta acá hemos llegado con el repaso de cómo evolucionó la seguridad en la máxima categoría desde el principio de la década de los 80 hasta finales de los 90. Sé que no se puede nombrar todo, pero la idea del video era hacer énfasis en las modificaciones más importantes o que más brindaron al tema de seguridad. En el próximo video repasaremos desde los inicios del 2000 hasta la actualidad. Y esto ha sido todo por hoy, amigos, espero les haya gustado el video y nos gustaría conocer tu opinión, así que deja en los comentarios qué te pareció. No olvides suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades del deporte más rápido del mundo. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Un saludo y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet.